entramos de lleno al estudio, ¿ok? Así que vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la bondad infinita que tienes para con nosotros, el privilegio que nos concedes de estar aquí en esta noche. Padre, gracias, Señor, por haber puesto tus ojos sobre nosotros para la salvación, Señor, y aún en el día de hoy. Gracias, Padre, por concedernos la capacidad física de poder caminar, de poder subirnos a un automóvil, poder conducir ese automóvil, poder, Señor, ver, poder escuchar, poder hablar, poder hacer las necesidades básicas de que un ser humano físicamente tiene que hacer. Gracias, Señor, porque son bendiciones que cientos de miles de personas en este día darían cualquier cosa por poder tenerlas y sin embargo no las tienen y tú nos las has concedido a nosotros en este día. Nos detenemos, Señor. Tu palabra dice que confiemos en ti con todo nuestro corazón, que deseemos, Señor, obedecerte con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, Señor, que esté sometida, Padre Santo, totalmente a tu obediencia, tu confianza hacia ti. Tu palabra también nos exhorta a que rehusemos a apoyarnos, dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, por nuestra prudencia absurda, Señor, humana. Y tu palabra también nos exhorta en Proverbios 3, Padre Santo, a reconocerte en nuestros caminos, Señor. Nos detenemos en esta hora, no como un formalismo, no como un ritual externo, Señor, no como un deber externo, Padre. Nos detenemos porque estamos convencidos, persuadidos de que no hay absolutamente nada que pueda tener valor eterno que nosotros podamos realizar a menos que tú estés dirigiendo, Señor. Queremos que tú nos dirijas, que me dirijas a mí, Señor, que me concedas la palabra que me has dado durante estos días y en especial en esta tarde, y que le concedas a mis hermanos, Señor, la capacidad para escuchar, Señor, no simplemente oír palabras que salen de la boca de un hombre, sino escuchar la palabra que viene de ti, Señor. Así que nos arrojamos a tus pies para que tengas misericordia de nosotros, Señor, para que tengas compasión, para que ablandes la dureza de nuestros corazones, para que remuevas la indiferencia que hay en nosotros para contigo y tus cosas, que nos despierte de nuestro letargo espiritual, Señor, y que nos concedas el ayudamiento, la renovación espiritual que tanto necesitamos, Señor. Echamos toda nuestra ansiedad sobre tú, amado Jesucristo, sobre ti, porque tú, Señor, nos has ordenado que eso es lo que hagamos y tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias, buen pastor. En tu nombre oramos, amado Jesús, para tu gloria. Amén. All right. Continuamos en nuestro ciclo de matete titulado Recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia. Hemos estado considerando, hemos estado reflexionando y hopefully también hemos estado haciendo ajustes en distintos aspectos de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestro compromiso con Cristo, con su iglesia. En las últimas semanas, meses, ya llevamos considerando algunas funciones, algunas actividades que son básicas, que son esenciales, que son características de la verdadera iglesia, no necesariamente de la iglesia contemporánea, de la iglesia nominal, de la iglesia cultural, pero sí son características de la verdadera iglesia, la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su preciosa sangre. Sabemos que son características de la verdadera iglesia
porque la sagrada palabra de Dios nos da clara instrucción de que son funciones, que son actividades en las cuales la iglesia, los seguidores de Cristo, el cuerpo de Cristo, debe invertir su vida. Así que hemos estado viendo estas funciones que son esenciales, que caracterizan la vida de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto primeramente que la iglesia en sus funciones y actividades, primeramente, es una extensión terrenal del ministerio del Señor Jesucristo y conforme a la gran comisión que Cristo nos dio, la iglesia evangeliza, la iglesia lo hace a través de la proclamación del evangelio verbalmente y a través de una vida que refleja ese evangelio. Hemos dicho a la saciedad que cuando hablamos de evangelio no estamos limitándonos exclusivamente a lo que se conoce como el plan de salvación. El evangelio no solamente son las buenas nuevas de salvación, son las buenas nuevas de que en Cristo somos una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, que en Cristo somos más que vencedores. Si cuando éramos sus enemigos, Dios dio a su Hijo por nosotros, cuánto más ahora que somos sus hijos. El evangelio envuelve todas esas cosas y muchísimas más, la certeza, la seguridad de que en este mundo estamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros, y la responsabilidad de la iglesia, función, actividad básica, fundamental de la iglesia, es evangelizar, es compartir esas buenas noticias. ¿Right? También hablamos de que la iglesia bautiza. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de regresar a esa práctica y si el Señor lo permite, en 2 semanas también volveremos a tener otros bautismos y pues damos gloria a Dios por eso. La iglesia también enseña, es por eso que toda verdadera iglesia del Señor Jesucristo tiene como prioridad, yo diría entre otras cosas, en las actividades que realiza, en toda actividad que realice, asegurarse que hay una enseñanza bíblica, que se enseña la palabra de Dios. La iglesia enseña, la iglesia nutre, hablamos sobre nuestra función en ese particular. Insistimos en la necesidad que todos tenemos de darle prioridad a lo que Dios le da prioridad, y Dios le da prioridad al concepto, la idea, el principio de los unos a otros. Amaos unos a otros, cuidaos unos a otros, oren unos por otros, atiéndanse unos a otros, salúdense unos a otros. Esa es una de las formas mediante las cuales la iglesia nutre. También hablamos, creo que en la última ocasión, acerca de que la iglesia ora. Vimos algunos principios bíblicos sobre el particular y en esta noche comenzamos a considerar otra función, otra actividad básica de la iglesia. Es que la iglesia del Señor Jesucristo adora a Dios, pero adora a Dios bíblicamente. No sé si se fijó en el título de las notas que tiene, que es la iglesia de Jesucristo adora a Dios bíblicamente. En muchos círculos simplemente se hubiese puesto la iglesia de Jesucristo adora a Dios. Pero tristemente en el día en que vivimos y a través de la historia, pero más todavía en el día que vivimos, mucho de lo que se identifica como adoración no necesariamente lo es. Y mucha de la adoración que se le presenta a Dios no encaja en el patrón bíblico, no es una adoración bíblica. Así que adorar a Dios bíblicamente es una función de la iglesia. Y en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la forma correcta de adorar a Dios es haciéndolo en espíritu y en verdad. Con eso en mente, abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 4,
El énfasis va a ser en los versículos 23 y 24. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero me parece que sería beneficioso que viésemos unos versículos previos a estos que vamos a leer, que tenemos en las notas, si están en sus notas, y que vamos a estar leyendo. Right? El incidente en Juan capítulo 4, incidente conocido por la mayor parte de la iglesia del Señor Jesucristo, es básico, es elemental, es algo que desde temprano en la vida del creyente se menciona. El incidente de Jesucristo con la mujer samaritana. Sabemos que a Cristo le era necesario pasar por Samaria. Sabemos que Cristo era judío. Sabemos que los judíos hacían cualquier cosa menos ir por Samaria. Por lo tanto, si a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, no era una necesidad geográfica. Era que él sabía que había un alma que precisaba ser impactada por ese Dios todopoderoso que se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. El pastor Marcel hace esta ilustración que creo que el domingo pasado lo mencioné nuevamente, que es el individuo que trató de excusarse insensatamente, es una historia ficticia obviamente, con sus líderes en la iglesia luego de llegar 2 horas tarde, y la excusa que dio fue que pues lo que me pasó fue que se me dañó el carro y mejor dicho un neumático se me ponchó y me detuve en I-4 en el expreso a arreglar el neumático, y mientras lo hacía una de las tuercas brincó y cayó en la mitad de la carretera, y un trozo enorme, no me di cuenta que venía y me impactó, right? Y por eso es que llegué 2 horas tarde. Sabemos que es un disparate, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Por qué razón? Pues porque si una persona es un ser humano frágil como somos todos nosotros, de carne y hueso, es impactado por un camión de esa clase, pues en 2 horas no va a estar hablando con el pastor en la iglesia, ¿right? ¿Sabes? O está muerto o está en un hospital hecho pedazos. Y la enseñanza detrás de esa excelentísima ilustración es de que si el Señor Jesucristo, que es 1000 trillones de veces más poderoso, más capaz, más fuerte que un camión semi, impacta la vida de una persona, esa persona no se va a quedar igual como estaba anteriormente. All right? Pues lo mismo sucede con la mujer samaritana. La mujer samaritana es impactada por el Señor Jesucristo. Y Cristo sabía que había ahí un alma que iba a ser impactada y que a través de ella, lo que estamos hablando que son funciones y actividades de la iglesia, se iban a realizar. Porque si leemos todo el capítulo 4, vemos que la mujer inmediatamente se fue para la ciudad y rompió a evangelizar, a compartir el evangelio, y muchos creyeron por el testimonio que daba la mujer. Pero ese no es el asunto que nos preocupa en este momento. Simplemente para beneficio de algunos que no esté familiarizado con el asunto de la mujer samaritana, el encuentro de la mujer samaritana y Jesucristo. Sabemos también que en el diálogo Cristo le pide agua, la mujer se asombra que él lo haga por la diferencia étnica que hay entre ambos. Cristo se revela a ella, le habla de un agua que si uno toma nunca más va a tener sed y todas las demás cosas que nosotros sabemos. Pero en determinado momento, creo que es en el versículo 19, la mujer dice:
Señor, me parece que tú eres profeta, pues porque Cristo le ha dejado saber todas las cosas que han pasado en su pasado y está siendo heraldo de la verdad de Dios en ese momento. En el versículo 20, ante el hecho de que ella reconoce la capacidad profética de nuestro Señor, la mujer le dice, que es el punto importante para nosotros, porque estamos hablando de que la iglesia de Jesucristo adora a Dios bíblicamente. Y ya establecimos que si insistimos en añadir la palabra bíblicamente, es porque existe la posibilidad de que podamos nosotros, y eso debe horrorizarnos a nosotros, existe la posibilidad que nosotros estemos tratando de ofrecer la adoración a Dios, pero que no lo estemos haciendo bíblicamente. Amén. All right, so, la mujer entonces le pregunta en el versículo 20, le hace una declaración y después le hace una pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde está ocurriendo este incidente? ¿En qué ciudad? En Samaria. Hay un monte ahí que se va a identificar ya mismo, ¿ok? Vosotros, se refiere a los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Así que el énfasis aquí, preste atención todo el mundo por favor, porque estamos hablando de algo que es sumamente esencial para la iglesia, que es la adoración que debemos darle correcta a Dios. El énfasis de la mujer en su diálogo con Jesucristo era el hecho de que en la mente de ella, cuando se trataba de adoración, lo importante era el lugar de donde se hiciera. Amén. All right. Jesucristo cambia eso por completo. Le dice, aquí no se trata del lugar, aquí se trata de lo que está pasando dentro del corazón de la persona. Right? So, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículos 23 y 24, que son los que queremos enfatizar. Pero Cristo hablando, por favor, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, implica nuevamente la realidad de que hay adoradores que no son verdaderos. ¿Okay? Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Versículo 23 y versículo 24. Cristo dice, pero la hora viene y ahora es. Sobre este particular, simplemente un comentario. El periodo del nuevo pacto es distinto porque ahora el lugar de adoración, como ya acabo de decir, no será lo más importante. Antiguo pacto, lugar de adoración, lo más importante. Cuando se trata de adoración, el lugar, lo más importante. Templo, lo más importante. Nuevo pacto, lugar de adoración, no es lo más importante. Ese es el primer punto. Ahora lo importante es la actitud, la naturaleza de nuestra adoración. ¿De dónde emana nuestra adoración? A través de nuestro estudio vamos a ver que la adoración a Dios no se circunscribe a lo que acontece el domingo o el miércoles o en alguna reunión donde se hagan cánticos cristianos. Vamos a ver que la adoración está envuelta en todas las actividades en las cuales el verdadero creyente está envuelto. Los tres hermanos que están en este momento ayudándonos con el asunto del media, pues permítame decirles que si lo que están haciendo lo están haciendo correctamente, pues es
llega ante la presencia de Dios como una expresión de adoración. Y sería muy bueno que ustedes, y al igual que un servidor, y los que trabajan en la guardería, y los que a cualquier función que nosotros realicemos, lo veamos como precisamos verlo, como una expresión de adoración a Dios, pues porque la Escritura enseña que todo lo que hagamos lo debemos hacer, sea comer, sea beber, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la ¿qué? Para la gloria de Dios, sea lo que sea. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue sumamente específico, fue claro. Digo, sea lo que sea, si comida o bebida, las cosas más básicas, más elementales de cualquier ser humano, de la vida del ser humano, pues todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y cuando se hacen las cosas para la gloria de Dios, es inevitable que eso se transforme en adoración a Dios. Así que Cristo dice, pero la hora viene y ahora es. De paso, la hora se refiere a la muerte, resurrección y la ascensión de Cristo luego de haber completado su obra de redención. Cuando dice, la hora viene y ahora es, de eso es que está hablando. Cuando, luego de haber completado todo eso, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Now, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Si quiere escribir algo, escríbalo por algún lugar si tiene espacio. Los verdaderos adoradores son todos aquellos que adoran a Dios desde cualquier lugar a través del Hijo y que lo hacen de todo corazón. Son los verdaderos adoradores. No tiene que ver nada con el lugar, no tiene que ver nada si levantan las manos, no tiene que ver nada si tienen las manos en el bolsillo, no tiene que ver absolutamente nada con todas estas cosas que en el día de hoy se le da tanto énfasis cuando se habla del asunto de la adoración. Son todos aquellos americanos, hispanos, asiáticos, africanos, de Oceanía, europeos, que adoran a Dios desde cualquier lugar, pero que lo hacen a través del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, y lo hacen de todo corazón. Así que la hora viene y ahora es, Cristo dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo harán en espíritu y verdad. Subraya espíritu y verdad. Espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, ahí habla del espíritu del hombre, habla del elemento interno del hombre. También podemos decir que habla de la actitud del hombre. De hecho, la actitud es una expresión del espíritu del hombre. No se puede separar una cosa de la otra. Énfasis, de paso, cuando dice en espíritu, énfasis es en lo interno, no lo externo. Antiguo pacto, énfasis en lo externo. La preocupación de aquella gente era lo externo. Sacerdotes preocupados de que si llevaban una ofrenda para el altar y en el proceso tocaba el manto ellos tocaban el manto de una persona que estuviese contaminada, lo que iban a ofrecer estaba contaminado. Todo el énfasis era en lo externo. Aquí ahora los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu, énfasis en lo interno. Right? Okay. No lo externo. Y en verdad, obviamente, sugiere que la esencia misma, el corazón mismo de la adoración, precisa ser consistente con lo que la palabra de Dios enseña. Now, problema. Cuando hablamos de adoración, y me pasó a mí en este momento, y si
lo más probable es que nos pase a todo el mundo, de hecho nos pasa a todo el mundo, es que cuando hablamos de adoración, lo que nos viene a la mente otra vez es la cuestión esta del domingo, de los cánticos. Eso es adoración. Y pues yo someto a su consideración que esa es una de los muchos aspectos que tiene la adoración en la vida del creyente. Así que cuando adoramos a Dios en espíritu, énfasis en interno, mejor dicho, y en verdad, énfasis en el hecho de que lo que estemos ofreciendo como adoración precisa ser consistente con la enseñanza bíblica. Si lo que estás ofreciendo en adoración es tu servicio en la guardería o en otra función, pues ese servicio necesita ser cónsono, ser consistente con lo que la palabra de Dios enseña con relación a cómo ese servicio que estás rindiendo debe ser. Amén. Amén. Con humildad, mansedumbre, con santidad, con pureza. No puedes quedarte hasta las 4 de la mañana el sábado viendo películas pornográficas o viendo películas de donde matan a todo el mundo y viendo películas donde hay toda clase de inmoralidad y venir el domingo para servirle al Señor. Amén. Amén. Porque entonces esa adoración que estás ofreciendo pues no va a ser en espíritu y en verdad, ¿ok? Porque pues obviamente si has podido hacer eso la noche previa, saturar tu mente con toda esa multitud de imágenes y de palabras soeces y todo ese sinnúmero de cosas, pues obviamente tu ser interior no va a estar muy bien, que digamos. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. O sea, estamos llevando el asunto de la adoración a un nivel bíblico un poquito más profundo. Iba a decir profundo, no, menos liviano, diría yo, de lo que normalmente lo hacemos. All right? So, continúa diciendo, porque también el Padre Celestial, tales adoradores busca que lo adoren. Así que los verdaderos adoradores ya no están identificados. Escriba esto por algún lugar, por favor. Los verdaderos adoradores ya no están identificados con el lugar donde adoran. That's the point. Right? Quiere decir entonces que el asunto de la iglesia donde nosotros nos reunimos, el edificio que está próximo a la derecha cuando nosotros salimos, right? Estamos en el Fellowship Hall de la iglesia, el edificio que nosotros llamamos santuario. Quiere decir que eso no tiene ninguna relevancia, quiere decir que eso no requiere reverencia de mi parte, quiere decir que ahí yo puedo actuar como yo quiera, totalmente equivocado. Amén. Eso va a ser parte de la enseñanza que estamos haciendo con relación a adoración. Porque, como diríamos en los países de habla hispana, lo cortés no quita lo que es, lo valiente, ¿verdad? Una cosa no cancela la otra. All right? So, versículo 4 dice, de paso, cuando dice, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Cuáles son? Los que adoran al Padre en espíritu y verdad, que no están enfocándose en un lugar particular. Actitud correcta, espíritu correcto, conforme a la enseñanza bíblica. También podemos decir que también cuando dice el Padre tales adoradores busca que lo adoren, esos adoradores que el Padre busca que lo adoren son los que el Padre, escucha que es importante, el Padre soberanamente atrajo hacia sí. Amén. Escríbalo por algún lado también. Okay? That is a good point right there. Versículo 4. Dios es espíritu, lo sabemos. Punto aquí es que Dios no es un hombre que ha sido exaltado.
contrario al montón de enseñanzas erróneas que hay en el día de hoy, que son aberraciones, ¿verdad?, que sugieren eso. Dios es espíritu. De paso, si Dios no se hubiese revelado a nosotros a través de su palabra y a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios sería irremediablemente incomprensible. Usted y yo no podríamos en ninguna forma, de hecho, continúa siendo incomprensible para nosotros, pero estoy diciendo irremediablemente, y la palabra esa irremediablemente está ahí con el propósito de dejarnos ver de que, pues, si en el día de hoy podemos conocer un poquito de Dios, es simplemente porque Él decidió revelarse a nosotros por medio de su santa palabra y a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Right? A Dios nunca lo han visto. Cristo dijo, espérate, todas las veces que me has visto a mí, estás viendo al Padre. Amén. So, Dios es espíritu y los que lo adoran, y otra vez, la verdadera adoración no consiste en una mera conformidad o conformarnos a normas y deberes externos. Don't forget that, ¿ok? Porque estamos recalibrando. Y recordemos entonces que recalibrar implica reflexión, implica consideración, pero siempre con el propósito de hacer ajustes, no de quedarme igual. Y al considerar dónde estoy yo como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, en este asunto de la adoración, pues necesitamos recalibrar, ver dónde estamos con el propósito de hacer los ajustes. Por eso vamos a profundizar un poquito, ¿verdad?, ¿sabe?, en este particular. Pero no está de más volver a repetir que la verdadera adoración no consiste en una mera conformidad, conformarme a normas establecidas muchas veces en las iglesias contemporáneas, normas establecidas en el contexto del Antiguo Testamento. Y como hemos dicho ya tantas veces, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, tenemos que siempre tener presente que el Antiguo Testamento, la narrativa del Antiguo Testamento, tiene dos aspectos. Un aspecto es que mucho de lo que escuchamos en el Antiguo Testamento es descriptivo. Se está describiendo una serie de hechos, asuntos, acontecimientos que acontecieron en la historia de la redención en un periodo en particular. Es mera descripción. Cuando dice que el hijo que le falta el respeto al padre, el padre tiene el derecho de ejecutarlo por medio de apedrearlo, right? Quitarle la vida, que es aceptable para Dios, pues sabemos que eso es descriptivo. No es el otro aspecto que es prescriptivo, de prescripción, receta médica. Amén. All right, pues importante entender que cuando se trata de la adoración, muchos de los levitas y mucho de todas estas cosas que se han extrapolado quiere decir que se ha sacado de un contexto y se ha tratado de aplicar a otro contexto, right? Se ha sacado del contexto de la adoración en el Antiguo Testamento y se ha extrapolado al contexto del nuevo vino que tenemos en el Nuevo Testamento. Y don't fear, no encaja porque no se puede echar un vino nuevo en odres viejos. Right? Estalla. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu, otra vez, el espíritu del hombre expresado en su actitud, la actitud correcta. Es inevitable que me venga a la mente, yo espero que también sea inevitable para ustedes, luego de haberlo repetido tantas veces en las últimas semanas, la imagen de Isaías 66, 66, del 1 al 3, en espíritu, actitud, a este miraré con agrado. ¿A quién?
Al que es ¿cómo? Al que es ¿qué? Pobre, humilde y que tiembla a mi palabra. Ese es el espíritu. Los adoradores que Dios busca necesitan adorarlo en espíritu, con ese tipo de actitud. Y en verdad, la verdad bíblica, es necesario que lo adoren. Subraya la última frase, que es necesario que lo adoren. Es necesario que lo adoren. Es necesario que lo adoren. ¿Qué es lo que dice? Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Alguien quiere leer? Levante la mano si alguien quiere leer. A ver, Juan, lee. Lee las últimas 5 palabras del versículo 4. El versículo 24, perdón. Sí. Las últimas 5 palabras, lo que necesitas es contar, pero está en las notas, Juan, es más fácil. ¿Está en las notas? Yeah, sí. Ok. No, son las 5, las últimas 5. Es necesario que lo adoren. Es necesario que lo adoren. Subrayelo todo el mundo. Y si tiene un highlighter, pásele por encima. Particular, no se moleste nadie conmigo, ¿ok? Todo el mundo que promete no se molestarse conmigo, levante la mano. Todo el mundo que promete no molestarse conmigo, levante su mano. All right? Todo el mundo, ok. All right, ok. Estamos, ahí está todo el mundo. Ok. Es necesario que lo adoren. Es necesario que lo adoren. Subraye eso, circule eso. Es necesario que lo adoren. Eso no es un invento mío. MacArthur dice que la adoración no es algo conveniente. Dice, y yo estoy de acuerdo con él, porque lo que hace es añadiéndole un poco para reforzar lo que la Escritura dice, aunque la Escritura no necesita reforzarse de ninguna forma. La adoración no es algo conveniente, sino que es algo indispensable. That's the whole point. Es indispensable. Es necesario que lo adoren. Es necesario adorar a Dios. Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho ya como en 6 o 7 ocasiones en esta noche. Por favor, entienda, ayúdese a sí mismo, reconociendo que el asunto de cantar no es lo único que es adoración. Es uno de las muchas facetas, multifacético, ¿verdad? Multifacética que es la adoración. Tiene muchas facetas y el cántico es una de ellas. Así que quizá usted no puede entonar bien, como mi esposa Rosa no podía entonar y mi hija Rosita tampoco puede entonar. All right? Pero eso no quiere decir que yo no puedo adorar a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida como templos del Espíritu Santo, como seguidores de Cristo, como personas que hemos nacido de nuevo, pues debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Y que hacerlo para la gloria de Dios pues redunda inevitablemente en adoración a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Now, adorar bíblicamente es lo que estamos hablando. La iglesia de Jesucristo adora a Dios bíblicamente. Y nosotros, como iglesia local, pequeña, humilde, gusanitos que somos del Señor, ¿verdad? Pues cuando se trata de lo que le vamos a ofrecer a Dios, queremos asegurarnos que lo hacemos bíblicamente, que sea hecho bíblicamente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? All right. Adorar a Dios bíblicamente es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero también podemos decir que adorar bíblicamente
en cierta medida, es la respuesta de mi alma al despertar de mi conciencia ante la santidad de Dios. El Espíritu Santo de Dios despertó mi conciencia ante la santidad de Dios. Y como reflejo o respuesta a ese despertar que me permite ver que el Dios al cual yo le estoy ofreciendo mi oración o mi servicio o lo que sea, o el que yo creo, es un Dios santo, 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 santo. Una vez entiendo, una vez Isaías capítulo 6 se hace parte de mí, it's ingrained within me, parte de mi vida. El incidente de profeta en el templo, los querubines clamando a Dios, santo, santo, santo es el Señor. Cuando nosotros pues tenemos ese despertar, nuestra conciencia humana que todos tenemos, despierta ante la santidad de Dios, pues entonces nuestra adoración a Dios va a ser bíblica. Amén. All right? Va a ser bíblica. El hecho de que la adoración, ¿verdad?, que Dios anda buscando no es una mera o el mero conformarse a normas y deberes externos, ya lo he dicho en 2 ocasiones, pero necesito repetirlo como preámbulo para otras cosas que vamos a compartir. No implica que no haya necesidad de conformar mi conducta y mi comportamiento a ciertas normas y duties, deberes, right, externos que yo tengo como creyente. Amén. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Amén. ¿Cierto? Right? Yo proclamo que soy seguidor de Cristo. Yo proclamo que le pertenezco a Cristo. ¿Sí? Right? Si yo proclamo de que le pertenezco a Cristo, que Cristo vive en mí, esperanza de gloria, todas las cosas que hemos dicho, pues entonces es lógico asumir que cierto tipo de conducta externa, normas, deberes, deben aplicar a mi vida. Ya no puedo estar conduciéndome en la forma que me conducía anteriormente. Y cuando recaigo, que nos pasa a todos, inmediatamente el Espíritu Santo me va a dar la convicción y yo debo confesarlo como pecado, debo arrepentirme, y si en alguna forma lo que yo he hecho, como me he conducido o lo que sea, ha afectado a otras personas que me ven a mí como supuesto seguidor del Señor Jesucristo, mi responsabilidad inmediata debe ser acercarme a esas personas y dejarles saber que yo he pecado contra Dios, que he tenido convicción, que he confesado mi pecado, que me he arrepentido, e inclusive es muy apropiado también llegar la milla extra y preguntarle a la persona si hay algo que yo puedo hacer para en alguna forma pues compensar el daño que yo he hecho con mi conducta. Alguien dice amén, aleluya, si me entendió. Right? Y no, lo que acabo de hacer no es una cantinflada. Right? Una cantinflada es decir un montón de palabras grandes, bonitas, de lo que sea, que no signifiquen nada. Porque
Quizás no han sido palabras grandes ni bonitas, pero hay un significado enorme en lo que acabo de decir. ¿Right? Pues porque cuando adoramos a Dios bíblicamente, esa adoración bíblica es respuesta, la respuesta de mi alma. Y sabemos que cuando hablamos de alma, para efectos de nuestros estudios, pues para que podamos entender ese concepto tan abstracto en cierta forma, alma, bíblicamente hablando, podía definirse como esta combinación que Dios le ha dado al ser humano que no le ha dado a ningún otro miembro del reino animal, que es la capacidad para pensar, que es la capacidad para sentir, apreciar, valorizar y la capacidad para tomar decisiones. Right? So, adorar bíblicamente es la respuesta de nuestra alma al despertar de mi conciencia ante la santidad de Dios. Así que estoy consciente ahora de la santidad de Dios. Ahora yo voy a adorar a Dios bíblicamente. Y para hacerlo bíblicamente, pues inevitablemente hay, otra vez, redundante, hay normas claramente prescriptas aquí, right? Y hay deberes descritos que tienen que ver con mi conducta externa, right? Si quieres, podemos decir, hay lugares donde cierta conducta para nosotros cristianos es aceptable. ¿Amén? Pero hay lugares donde esa conducta que es aceptable en un lugar no es aceptable como cristiano. ¿Amén? All right. So, adorar bíblicamente también es deleitarme cuando alimento mi mente de las verdades de Dios. Adoro bíblicamente a Dios cuando me deleito, cuando me estoy alimentando con las verdades de Dios, cuando me disfruto las verdades de Dios. No me acuerdo ahora mismo qué fue, pero sé que anoche mientras leía, creo que era el capítulo 15 o 16 del libro de Hechos, hubo algo ahí que brincó, algo que he leído montones de veces, brincó, right? Y pues me deleité en eso, all right? ¿Quiere decir que todas las noches usted se deleita en la palabra? No todas las noches, ¿no? A veces lo leo muy deprisa o lo que sea, como hemos hablado anteriormente, y no mastico bien, pero anoche pues esa acción en ese momento pues encaja dentro de lo que estamos hablando. Adorar bíblicamente es deleitarme al alimentar mi mente con las verdades de Dios. Adorar bíblicamente es también purificar mi imaginación. Purificar mi imaginación con la belleza y la grandeza de Dios. La belleza de Dios, la grandeza de Dios, incluyo la santidad de Dios también, son filtros que van a purificar mi, nuevamente, imaginación. Y al yo permitir que eso suceda, estoy adorando bíblicamente a Dios. Amén. Gloria a Dios. No sé si me entendió, no sé si usted ha tenido dificultad con pensamientos que no son puros y usted pues ha podido con la ayuda del Espíritu Santo a través de la renovación de su entendimiento conforme a Romanos capítulo 12 en algunos determinados momentos tener victoria sobre esos pensamientos al purificarlos nuevamente, al considerar la belleza, la santidad y la grandeza de Dios. Y como decimos aquí tantas veces, nosotros no podemos evitar que las aves nos vuelen por encima de la cabeza, pero sí podemos evitar que nos hagan nidos. Y una de las formas de evitar que nos hagan nidos nuevamente es purificando mi imaginación con la santidad, con la belleza y la grandeza de Dios. Gratis.
No tiene que dejar ninguna ofrenda por ese particular. Adorar bíblicamente es abrir mi corazón a la inmensidad del amor de Dios. Adoro bíblicamente cuando abro mi corazón. Una frase que para poder describir específicamente todo lo que está dentro de mí necesito como 3 o 4 horas. Pero espero que usted pueda entender. Adorar bíblicamente es abrir mi corazón, right, a la inmensidad del amor de Dios. Ver cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Nadie me ha amado como Dios me ama. Cuando era su enemigo, dio a su hijo por mí. Adorar a Dios es someter voluntariamente, quizás esto es lo más importante, adorar a Dios es someter voluntariamente, es redundante lo que voy a decir, someter voluntariamente mi voluntad a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Adoro a Dios cuando de buena gana, sin que medie ningún tipo de posible beneficio que yo pueda devengar de la obediencia mía a Dios, o sin que medie ninguna emergencia, ninguna enfermedad incurable, ninguna crisis en la salud de mis hijos, ninguna crisis económica o lo que sea. Adorar bíblicamente a Dios es someter voluntariamente mi voluntad a la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Estoy adorando bíblicamente, estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Ahora bien, uno de los aspectos más cruciales, y esto quizás le va a sorprender a la mayor parte de ustedes, cuando se trata de la adoración de la iglesia, y que la religiosidad externa que está metida entre cuero y carne en cada uno de nosotros ignora, es la ordenanza que la Escritura nos da acerca de la Cena del Señor, que acabamos de tomar el domingo pasado. Imagínense si todas las cosas que hemos dicho en esta noche con relación a la adoración las hubiésemos tenido al frente nuestro para considerar en la semana anterior, si hubiésemos tomado la Cena del Señor en la misma forma que la tomamos este domingo pasado. Si no me entendió, no hay problema. Uno de los aspectos más cruciales cuando se trata de la adoración de la iglesia del Señor Jesucristo y que nuestra religiosidad externa ignora es la ordenanza de la Cena del Señor. Otra vez, uno de los aspectos más cruciales de lo que se conoce como adoración en la iglesia del Señor Jesucristo es la ordenanza de la Cena del Señor. Lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor es uno de los aspectos, porque ya dijimos que es multifacético, tiene muchos aspectos, es uno de los aspectos más cruciales, más importantes, más esenciales en la adoración de la iglesia de Jesucristo. Ahí entre medio de esa proposición, pues mencioné que la iglesia que somos nosotros, en nuestra religiosidad externa, ignoramos que la ordenanza de la Cena del Señor es uno de los aspectos más cruciales cuando se trata de la adoración a Dios en la iglesia. Right?
Gracias. En Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42. Aquí, ese pasaje lo hemos leído varias veces en las últimas semanas. Así que los que recibieron su palabra, ¿recibieron qué? ¿Cuál es la palabra? ¿El qué? Empieza con E. El Evangelio, right? ¿Sabe? La palabra del Evangelio, la salvación por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los que recibieron su palabra y fueron bautizados, right? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 43 dice, y perseveraban, mantenían firmes persistentemente, se hacía parte de su diario vivir, en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de Dios que los apóstoles impartían, en la comunión, comunión, la nutrición mutua, para utilizar el término que hemos utilizado aquí, la comunión unos con otros, que resulta en nutrición mutua. Yo te nutro a ti, tú me nutres a mí, ¿right? En distintos aspectos de nuestra vida. Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, subraye la frase, el partimiento del pan. ¿Por qué subrayar esa frase? Porque la mayoría de los académicos bíblicos, la gente que ha dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios en sus manuscritos originales y todas esas cosas, sugieren, y yo estoy de acuerdo con ellos, que esa frase, el partimiento del pan, es una referencia a lo que usted y yo conocemos como la cena del Señor. ¿Y por qué es importante? Pues porque la cena del Señor es central, como acabo de insistir hace unos momentos, en la adoración bíblica en la iglesia del Señor Jesucristo. Escríbase esto en sus notas y así pues podemos irnos para nuestras casas en paz. ¿Ay? Porque yo sé que venir y no escribir nada es algo que le va a hacer daño. ¿Right? Escriba esto. Adoración es la actividad de glorificación de Dios ante su presencia. ¿Right? Porque Dios está viendo que lo que yo estoy haciendo proviene nuevamente del espíritu correcto y es conforme a la verdad. Verdaderos adoradores, right? Adoración es la actividad de glorificación de Dios ante su presencia con todos los aspectos de nuestro ser. Adoración con nuestros pensamientos, adoración con nuestras voces, adoración con nuestras acciones, y podemos seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y pues 1 Corintios 10:31 pues resume todo lo que podríamos añadir, porque nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y otra cosa es ¿qué? Otra cosa, cualquier otra cosa. Desde luego, vender drogas no es otra cosa. All right? ¿Ok? Hacer algo ilícito no es otra cosa. No puedo vender drogas para la gloria de Dios. Amén. All right. No puedo robar para la gloria de Dios. Okay. So, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo. Hacerlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y adoración es la actividad de glorificación de Dios. Right? Si lo hacemos para la gloria de Dios, inevitablemente vamos a estar adorando a nuestro Dios, que se merece eso y muchísimo más. All right? Así que pues aquí nos detenemos en este momento. Gracias por su indulgencia al comienzo de nuestro estudio en esta noche. Gracias por su paciencia. Y pues continuamos en esta dirección. Okay? God is good. All the time. Acompáñeme a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, otra vez, en tu presencia. Yo no me canso de reconocer
lo profundo de mi pobreza espiritual, Señor. No me canso de lamentarme, Señor. La detesto. Al mismo tiempo, Padre Santo, mi corazón en ese lamento se llena de gozo, se llena de alegría al recordar que Cristo con su sangre preciosa pagó el precio de todo mi pecado. Y que el reconocimiento de esta pobreza espiritual, Señor, es lo que hace posible el gozo verdadero del Señor en mi vida. Yo te imploro, Señor, que de la forma en que has hecho con miles y miles y miles y miles y miles y millares de tus hijos que tú has salvado en tu plan soberano, que hagas lo mismo con cada uno de los que en esta noche aquí estamos presentes, Señor. Que llegue ese día en que podamos de buena gana, Señor, reconocer lo profundo de nuestra pobreza espiritual, de forma tal que podamos valorizar como debemos valorizar, Padre Santo, la obra redentora de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Padre, que como resultado de eso, nuestra reverencia por ti, por tu palabra, sea, Señor, nuestro estilo de vida, Padre amado. Hay muchas cosas, Señor, que en el día de hoy entiendo que por muchos años no entendía. Gracias, Padre, porque tu revelación en la vida nuestra es continua, Señor, y conforme a tu plan y conforme a tu propósito, tú vas abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Por otro lado, tu palabra nos instruye y nos exhorta a que clamemos a ti, Señor. Y clamamos a ti, Señor, y queremos comprar de ti, Señor, todas las cosas buenas que tú ofreces, Padre Santo. Así que aquí estamos, tú nos conoces, tú sabes en este momento todos los pensamientos que hay en la mente de cada uno de los que están aquí, Señor. Mi oración es que tú lleves todos nuestros pensamientos que divagan, Señor, y los lleves cautivos a la persona preciosa, bella de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, Señor. Espíritu Santo de Dios, continúa operando en nosotros, Señor. Tú sabes la persona con la cual hablé temprano esta noche. Toma a esa persona en tus brazos, Señor. Ayúdale a entender, Señor, que en esta hora, cuando parece que todo se derrumba, tú la sostienes, Señor. Tú la estás sosteniendo en tus brazos, Señor. Y que aunque padre, madre, esposo, hijos te abandonen, tú nunca abandonas a tus hijos, Señor. Y que tú nunca nos vas a dejar y por lo tanto podemos vivir contentos con nuestra situación presente. Pues tú has prometido que no nos vas a dejar, que no nos vas a dejar. Y por lo tanto, Señor, con el escritor de Hebreos decimos que no tememos lo que el mundo pueda hacernos, cualquier hombre pueda hacernos, porque tú estás con nosotros y tú nunca nos vas a dejar y tú nunca nos vas a abandonar, Señor. Llévanos de regreso a nuestros hogares con tu palabra en nuestras mentes. Te amamos, Cristo, gracias por amarnos primero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right, family, que Dios los bendiga. Dejamos.